todos los equipos argentinos están capacitados para jugar fútbol ofensivo, fútbol limpio, un fútbol así, alegre. Limpiando jugadores como muñecos. Gambeta con caño y todo. Otra gambeta, otra más. Para evitarlo hasta mañana. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes van a poder ver esta conversación. Quiero decirles que hoy la charla va a ser con mi querido amigo y vecino Gustavo Veiga. Si yo tengo que empezar a desilvanar el currículum de Gustavo, seguramente nos va a llevar demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, y algo que de mí viene desde que era muy pequeño, yo cuando era chico escuchaba cada tanto la campaña de Boca, o mejor, la escuchaba a mi hermano porque era hincha de ese club, y había un señor que recuerdo decía, pelota en el aire, y no era otro que Bernardino Veiga, padre de Gustavo, por eso como dicen en Italia, Gustavo de Figlio d'Arte. Yo no lo considero un periodista deportivo, yo lo considero un escritor deportivo, uno de los pocos, y por eso está acá, que en este momento tan preocupante que está sufriendo el periodismo argentino, él defiende la profesión con una dignidad y un profesionalismo que va mucho más allá del premio CONE que ganó y todos los reconocimientos que tiene, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, y no solamente por lo que escribe sobre deporte, sino también sobre política o cuestiones sociales. Así que, hincha de Defensores de Belgrano, es cierto. Gustavo, querido, nada, simplemente agradecerte por estar con nosotros y vamos entonces a los bifes, como se dice en el fútbol. Sí, con todo gusto. El agradecido soy yo que me inviten ustedes. La verdad que del ambiente del fútbol, estoy hablando con un gran profe y dos también entrenadores y exfutbolistas. Nunca a mí me han convocado demasiado, la verdad. Y para mí es un orgullo que sean ustedes, aunque no esté Ángel, porque son pocas veces las oportunidades que tengo de hablar a instancias de un protagonista, que puede ser un técnico, un profe, un jugador, exjugador. Me acuerdo hace muy poco que me convocó porque quería hablar conmigo Almirón, el técnico de Colo-Colo, cuando estaba en Lanús. Y bueno, fui un día a almorzar. Está bien, yo soy hincha, socio de Lanús de hace muchos años, porque vivía allá en Lanús bastante tiempo y vitalicio, y era instancias de gente que tenía relación con el club. Y bueno, tuve una muy rica charla con Almirón y calculo que esta va a ser mejor todavía en términos de lo que podamos intercambiar. Bueno, yo creo fundamentalmente busque el núcleo de la charla. Bueno, vamos a ir por diferentes lugares, pero sobre todo este preocupante ataque, esta manera tan brutal de querer imponer las sociedades anónimas dentro del fútbol argentino. Vos tenés una posición tomada que obviamente es igual a la nuestra, y quisiera como primer tema de la conversación que la abordes y que digas por qué no a las sociedades anónimas. Bueno, ¿por qué no a las sociedades anónimas? Es porque atenta a ese proyecto que no es otra cosa que darle cabida a un negociado, porque ya ni es un negocio, en una Argentina que tiene historia en términos de clubes como la construcción colectiva, asociativa, para el deporte, para la recreación, para evitar esos espacios que desde chiquitos nosotros íbamos a jugar a la pelota, o ir a un baile, o comer un asado. Va contra todo eso, contra nuestra propia cultura y formación, contra nuestras infancias, nuestras adolescencias, contra las generaciones de argentinos que levantaron esos clubes, ladrillo sobre ladrillo. Eh, Algunas veces con apoyo del Estado, cuando hubo políticas expansivas del Estado, sobre todo a partir del año 45, durante los gobiernos de Perón y Evita, pero que también tuvieron esos clubes retrocesos. De manera que no es solo un negociado, sino que el perjuicio que ocasionaría que mañana controle un club, un grupo de accionistas o una sola persona, sea una sociedad offshore, sea un jeque árabe, sea un capitalista de Estados Unidos, sea quien sea, incluso alguno que busque hacer narcolavado,
puede generar un daño descomunal. Por eso yo el otro día decía en una charla del Círculo de Periodistas Deportivos que en esto ya no me comprometo como periodista o como escritor de temas deportivos, me comprometo como hincha y como socio. Soy socio de dos clubes, Lanús y Defensores. Y con orgullo lo digo, en un caso vitalicio, que es Lanús, a donde me van a entregar el diploma justo de vitalicio ahora a fin de mes. Me llamaron el otro día. Así que estoy trabajando para evitar esto ya como socio y como hincha, ya por sobre la condición de periodista, de docente, de lo que fuera. Hay una iniciativa de Verón, por lo que se pudo escuchar los últimos días, en querer establecer una especie de variante a esto de las sociedades anónimas, que es la aceptación de capitales privados, pero con el club teniendo la mayoría accionaria. ¿Qué opinión te merece esta especie de variante que quieren aplicar? Sí, sí, al estilo, en algún caso, al estilo alemán, en la Bundesliga. Mirá, la variante tiene una consecuencia jurídica si se instala esa norma y otra práctica. El otro día, participando de esa charla que les mencionaba recién en el Círculo, César Francis, que fue candidato a las elecciones en San Lorenzo, que es abogado, amigo, además, decía que en Alemania era como que se estableció esto por 30 años, pero que después el accionista puede llegar a comprar el club, ¿no? A invertir la mayoría minoría. Y dio un ejemplo, digamos, basado en la práctica, que en la Argentina, que hacemos todo tan rápido, si se diera eso, en 3 meses un capitalista cualquiera compra el club, por nuestra costumbre de eh, a las leyes modificarlas todo el tiempo, ni que hablar de esto de los votos comprados, del asado de olivos anoche, de lo que ya sabemos, ¿no? De cómo un diputado panqueque se puede dar vuelta en 2 horas para una votación. Así que yo en ese sentido creo que sería un caballo de Troya aceptar una condición de ese tipo, porque ya sería difícil de revertir esto. O sea, nos están vendiendo espejitos de colores, de cualquier forma van a ser capaces de introducir una cuña para que los clubes o los socios, en este caso, acepten una condición como esa que vos estás planteando. La última, por ahora, mía es imposible desde el punto de vista jurídico que se pueda, o mejor que el gobierno pueda obligar a que esto precisamente sea una imposición, porque otra cosa sería una invitación a aquel que quiere transformarse en sociedad anónima. Si los socios aceptan, a lo mejor tienen la posibilidad de hacerlo, pero una cosa es una invitación y otra cosa es una imposición. Quiero decir, el gobierno no tiene ninguna posibilidad jurídica o legal de obligar a los clubes a hacer lo que los clubes de ninguna manera quieren hacer. Mirá, obligarte pueden, obvio que no, en términos de derecho yo no soy abogado, pero lo dicen los especialistas, los que tienen conocimiento jurídico del tema, que no te pueden obligar a asociarte con alguien que vos no querés asociarte. Va contra la libre asociación de lo que fuere, y esto lo explican bien los abogados. La paradoja acá es que se está hablando de privatización de algo que ya es privado. Sería una gran transferencia de recursos de un espacio colectivo de pertenencia, que son los socios, somos los socios, a manos de un grupito, incluso de una sola persona. Y en alguna conversación hace unos días yo recordé el caso de Racing y Blanquiceleste por esta razón, porque incluso nos pueden decir que viene la Sociedad Protectora de Animales a comprar un club o alguien que tiene fines benéficos y que va a potenciar el club, pero detrás de esa asociación puede venir un personaje que sea otra persona con oscuros o turbios antecedentes. Y mencioné el caso de Racing, ¿por qué? Porque Fernando Marín, blanquiceleste, que tampoco es ningún santo, socio y empleado de Macri en Sogma, detrás tenía un jeque árabe. Yo lo publiqué esa nota en página 12 allá por los 90. 90, a ver, 2000, 2001, cuando Racing se privatizó, en términos privatizó entre comillas, ¿no? Y pasó a manos de Blanquiceleste. Descubrí que el dueño de Racing, el principal accionista, era un señor que todavía vive, que se llama Mohamed Al-Amoudi, un jeque petrolero, tenía la principal petrolera en Suecia,
etíope, un filántropo, y nadie sabía eso. Así que nos pueden vender también esa cuestión que yo hago, la metáfora del caballo de Troya, aún con la sociedad más filantrópica que pueda haber, ¿se entiende? Como idea. O sea, Sí, sí. Perfecto. así que creo que estamos, esto es como una intifada, porque nosotros estamos con piedras. Yo estoy ahora trabajando un artículo que se me ocurrió sobre ¿se acuerdan cuando Macri habló de las 14 toneladas de piedras que le tiraron al Congreso? Bueno, Sí, por estos días se cumplió el 16, el aniversario de la llamada Revolución Libertadora, fusiladora de Walsh, Sí. según la interpretación de Rodolfo. Y ahí en uno de los escritos, y doy fe porque investigó el tema en la comisión nacional que se formó del bombardeo de Plaza de Mayo, se habla de 14 toneladas de bombas. Entonces quería hacer una analogía entre las 14 toneladas de piedra y las 14 toneladas de bombas. No son lo mismo, es la intifada palestina contra el gobierno de Israel, el gobierno genocida, ¿no? Entonces, perfecto. se entiende que estamos en una lucha con la Assad, contra la Assad, que es muy desigual. Tienen todos los fierros mediáticos, como decía Néstor Kirchner, tienen todo el poder económico, tienen el presidente, los que hacen las leyes, y nosotros, bueno, humildemente daremos nuestra batalla, y en ese sentido yo me voy a colocar primero como hincha o socio que como periodista. Buenísimo. Perfecto. Rubén, Dale, Mauro. Miguel. No, a mí lo que me llama la atención, aparte, además de todo, que comparto lo que dice Gustavo, es el momento. A ver, ¿en qué influiría en en un país, hablo en términos de importancia supina para un país que mejoren los hospitales y todo lo demás, que los clubes sean privados o no? Absolutamente nada. O sea, están enmascarando detrás de esta propuesta, para mí inviable, porque los sentimientos no se privatizan, y para mí un club, antes que nada, es un sentimiento. Están desviando la mirada sobre cosas que realmente son importantes. Y la pregunta que me hice desde el primer día es: ¿por qué ahora? Mira, Rubén, yo creo que hay dos razones. Una es esa que estás enunciando vos, y más allá de la pregunta que te hagas, y la otra para mí es que en la actualidad de este mundo, donde el capitalismo está con grietas por todos lados, y ya sabemos que cuando el capitalismo o el imperialismo en términos de teoría política, lo decía un autor que se llama Pulanza, yo me acuerdo que lo estudié en la facultad cuando estudiaba historia, eh, que el imperialismo es el estadio superior del capitalismo, decía algo así. Bueno, está en una crisis y obviamente aparecen estas especies de grupos fascistas aliados con las grandes tecnológicas de la comunicación. No lo digo yo, son autores que estoy mencionando, que he leído. Hay un libro que también leí hace poco que se llama La extrema derecha 2.0, que lo sugiero para la audiencia y para los jóvenes, que lo escribió Steven Forti, es un historiador italiano, pero que da clase en Barcelona. Yo lo entrevisté acá en Buenos Aires. Y bueno, habla de esa alianza, de ese momento histórico de la humanidad, donde está envalentonado este sector para hacer, o sea, pasó decididamente a la ofensiva, salieron del Claro. closet. La ultraderecha, que es la derecha, en realidad en términos de lo que se ha radicalizado. Lo curioso es que no se ha radicalizado la izquierda. Y la resistencia está en los movimientos sociales, en pueblos que luchan desde su propia identidad, masacrados en varios lugares del mundo, eh, ni que hablar en nuestra región, ¿no? Entonces yo creo que están envalentonados. Una de las razones es que pasaron a la ofensiva decididamente y, bueno, con el antecedente de Macri, que quiso hacer lo mismo y no pudo, bueno, ahora tienen a este señor, por decirlo, digamos, con la educación institucional que requiere un espacio de comunicación, pero es de lo peor, que es el instrumento para llevar adelante eso. Creo que está como un ventrílocuo Macri detrás dándole letras para que avance con esto. Ojo, no hay que dejarlo ahí en un segundo plano a Macri. Creo que en esto va a la par que Milei y su gobierno. Sí, sí, Eh, sí. Gustavo, Mauro. bueno, un gusto saber lo que te aprecio y lo Querido, que
Eh, ¿Cómo ves no voy a hablar del fútbol juego, si querés lo tocas, el fútbol juego, cómo lo ves, pero cómo ves el fútbol con tantas cosas alrededor, desde el VAR, porque todo es el gran negocio, desde el VAR, desde el marketing, desde que los jugadores, ahora habló Rodri y dijo que no pueden jugar 70 80 partidos, esta inflación de partidos, digo, que tiene que ver todo con esto que decís, que hay un sistema que oprime y que oprime al fútbol y que se quiere apoderar del fútbol. ¿Cómo ves todo esa? Porque vos analizás no solamente el juego, que a mí lo que nos gusta a nosotros, que nos gusta la política para entender las cosas que pasan en la sociedad, de todo eso, porque hay tantas cosas, pero todas tienen que ver con el mismo sistema, ¿no? Sí, mirá, yo creo que el fútbol ocupa un lugar desmesurado en términos sociales, obviamente que genera y mueve una economía fuerte. Yo diría que hoy el fútbol lo podés ubicar tranquilamente entre las 5 o 6 principales industrias a escala global, Sí, con la industria de armamento, con el tráfico de falopa, con alguna otra cuestión, y creo que en ese aspecto ocupa y nos determina la agenda, porque todos los días tenemos partidos, hay una sobreoferta. Lo que están diciendo los futbolistas ahora es lo que hubiera dicho Diego en su claro. momento, quejándose de esta sobreexplotación. Entonces, estamos jorobados desde ahí porque, bueno, el fútbol, vieron que hay una especie de juego de palabras que yo a veces uso. El fútbol es un gran negocio para hacer un deporte, dicen algunos, o es un gran deporte para... un gran Gran negocio para hacer negocio. un deporte, que es lo que dicen los capitalistas que quieren lucrar, Sí. ¿no? Para ellos es un gran negocio, y entonces para hacer un deporte en términos de esta ecuación que en la Argentina se volvió más salvaje a partir de la sociedad tan fuerte entre medios y fútbol, ¿no? Como producto de los años 90 para acá. A partir de los años 90, cuando los medios ya se volvieron tan omnipresentes en difundir la materia fútbol, hay programas todos los días, a toda hora. Bueno, así fueron creciendo a partir de la oferta de cable, ¿no? Quiero recordar un tema de la comunicación, que es lo que yo me ocupo y soy docente en la UBA también, porque hay que tener memoria para ciertas cosas. Y voy a citar algo que tiene que ver, aunque sea aleatorio. Los sistemas de cable en la Argentina crecieron a instancias de cómo el grupo Clarín, básicamente el grupo Clarín, fue avanzando sobre los canales que estaban en manos de familias en el interior del país, en el Gran Buenos Aires. Claro. ¿Cuál fue el caballito de batalla para que crecieran tanto, ¿no? Al día de hoy? El fútbol. Iban, porque tenían los derechos, al interior, podían ir a Humboldt, que tenía, supongamos, estoy haciendo una ficción, Rubén, o podían ir a Necochea, que es la ciudad donde yo me crié de pibe, y decirle, señores, miren, traemos acá, queremos comprar su canal. El dueño decía que no, porque era un emprendimiento. Es como los clubes ahora, decía que no, porque era algo familiar, de muchos años, y le decían, bueno, entonces no te vendemos el fútbol. No te damos los derechos y te vas a quedar sin televidentes. Y así pasó. Extorsionaron a mucha gente con ese mecanismo a partir del fútbol. Por eso yo sitúo en esa época este crecimiento también desmesurado, y con la paradoja que los canales de cable decían que solamente como tenían el abono, ¿no? Que era el único ingreso en teoría, y no tenían publicidad, tenían que crecer a expensas de las familias y demás. Hoy la pauta de publicidad del cable supera ampliamente a la televisión abierta. O sea, es una falacia, se han enriquecido por derecha y por izquierda. Claro. Claro. Y te Rubén, meto un punto. No sé si vas a hacer periodismo de periodista. Esta desculturización encierra también al periodismo, ¿no? Yo me acuerdo, el gran Horacio García Blanco, ¿te acordás cuando fue echado? Que fue, Sí, sí, me acuerdo, laburó con mi viejo incluso. bueno, ¿te acordás que fue echado en un canal y después fue contratado en otro? Digo, cómo a través de la belleza, de esa cosa, que empieza en el 90 y pico, lo que vos decías, ahí empieza la masificación del fútbol y el gran negocio acá. Ahí empieza. Sí, sí, y además otro escenario, hay un corrimiento del fútbol en el escenario propio
de una cancha, de un estadio, porque el año que más entradas se vendieron en la historia del fútbol argentino, miren qué lejos quedó, fue en 1954, Claro, te iba a cuando decir Boca 40 o sale 50. campeón. Tiene el récord, eso lo recuerdo porque alguna vez lo escribí, año 54, se cumplen este año 70 años de ese momento histórico. Y después fue decreciendo la concurrencia a las canchas. Obviamente, bueno, salvo en las finales, los partidos importantes. Además de que no pueden ir los hinchas visitantes a la cancha, lo cual es, la verdad, muy tortuoso desde mi punto de vista de la estética futbolera y del gusto de ver una cancha llena con los dos grupos de hinchas, las dos hinchadas, me parece deplorable. Pero bueno, es lo que tenemos y en eso nos han ganado por goleada eh, los dueños del negocio, ¿no? Pero estamos vivos, estamos resistiendo, hemos pasado también a la acción, organizándonos, estamos planteando una gran reunión que yo los invito para mediados de octubre, acá en la capital, con varios sectores, la coordinadora de hinchas, la coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino, la coordinadora de fútbol feminista y otros grupos para a ver qué hacemos. Yo lo propuse en una nota, puede parecer Sí, sí. un delirio, pero bueno, hacer una gran marcha, si se puede, al Congreso, a la Plaza de Mayo, para dejar sentado cuál es nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, como decía Rubén hace un rato, porque esto tiene que ver con el sentimiento a través de generaciones de las personas, sentimientos transmitidos de abuelos a padres, de padres a hijos. Y yo creo que ahí no van a poder tan fácil meter No. estas leyes o estos proyectos, que hay dos, les comento, en el Congreso hay dos proyectos hoy. Uno es de un exárbitro, Héctor Baldassi, yo lo conozco porque, bueno, es cordobés y fui corresponsal de La Voz del Interior de Córdoba 10 años en Buenos Aires. Y plantea cosas graves incluso, de que haya dos categorías de socio, el socio promotor, que es el que sería el del ASAD, y el socio común, ¿no? O sea, hay mucho por hacer, discutir y difundir sobre todo, porque la gente no conoce No, los claro. pormenores de todo esto. ¿Y el otro cuál es el otro proyecto? ¿Uno de Baldassi y el otro? Y hay otro proyecto de un diputado también, que no es la diputada Santillán, que es la que más está operando, una diputada libertaria de Mar del Plata, pero hay dos. Ahora no recuerdo el Ah, apellido de este diputado, pero hay dos proyectos. El más conocido y trabajado, que dicho sea de paso, Baldassi no es libertario, es del PRO, de Córdoba. Pero bueno, es aliado en este momento y no sé qué va a pasar. Es más, no sé si puede llegar a perder estatus parlamentario, porque vieron que un proyecto cuando se presenta, si pasa un plazo de tiempo y no se discutió, claro. pierde. Cae. Pero también sé que va a haber mucha oposición. Yo entrevisté, tal vez Rubén la conoce más, hace unos días entrevisté a una diputada de la provincia de Santa Fe, de Galvez, a Magalí Mastaler, que es la presidenta de la Comisión de Deportes, y me contaba lo que están trabajando ahí, ¿no? Digamos, ciertos sectores para evitar esto. Es difícil, ¿no? El contexto es difícil, pero creo que a mí me entusiasma. Cuanto más difícil, más complicada viene la situación, Claro. más hay que luchar. Yo realmente no veo otra alternativa que esa, ¿no? Mirá, Sí, porque Gustavo, también, justo me acaban de invitar, estoy confirmada la presencia en Galvez, en un congreso que va a haber de deportes, que me acaban de invitar y confirmé mi presencia hace un par de horas ahí a ese congreso. Te quería sacar, vos sos un periodista muy destacado, venís de una madera, de un estilo, de una forma, donde antes que nada primaba el respeto por todos los participantes. Siempre dije que en mi época, no me quiero poner como los viejos, trato de envejecer con la mayor juventud que pueda, pero siempre sentí que había un respeto de parte del periodismo, había una crítica, pero dentro de ciertos valores, de ciertos principios. Eh, he visto en estos días algo que pasó con un par de periodistas que no los voy a nombrar, no me interesa, y me hizo un poco acordar, te quiero pedir tu reflexión, perdona toda esta introducción, al libro de Hannah Arendt, La banalidad del mal.
Ujú. Ayer me dijo Fernando, no fueron sus palabras exactas, pero pareciera que quieren banalizar el mal, ¿no es cierto? O sea, yo digo pestes de vos, pestes, barbaridades, insultos, te agravio, y después, bueno, no importa, Gustavo, perdoná, me equivoqué. ¿No te parece que del lado del periodismo, te lo pregunto desde corazón, ha habido también una gran complicidad? No digo de todos, porque jamás haría eso, pero de un gran porcentaje de periodistas que también colaboraron con todo lo que se vive hoy en día. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y no escapo a la pregunta anterior también de Mauro, de periodismo, de Claro. periodistas. A mí me enseñaron, me formaron en la escuela de periodismo, o mis primeros, cuando daba mis primeros pasos en el periodismo, de que había casi como una premisa, como un dogma que no se podía criticar a un colega. Bueno, yo me fui sacando esas ataduras rápidamente, ¿no? Porque me di cuenta cómo operaban ciertos personajes. De hecho, escribo cada tanto, hace no mucho, poner un par de años, escribí una columna sobre Babi Checopar diciendo que era como un pez que se siente cómodo navegando en estas cloacas, ¿no? Porque son cloacas. Y cuando he hablado en el pasado de Bernardo Neusta, de Mariano Grondona o de periodistas deportivos también, lo he hecho con nombre y apellido. Hace no demasiado tiempo, alguien me lo mencionó el otro día, a Gabriel Anelo, un relator que ustedes lo tendrán de nombre. A mí me llegó hace No unos te- años una denuncia de un juez de línea, de apellido Barenboim, que se sintió y le inició una causa judicial. O sea, ese tipo de personajes realmente hoy están primando en los discursos, la dialéctica de los medios, porque se espectacularizó la noticia al punto de que esto se volvió tan, así como decís vos, es la banalidad del periodismo que exacerba las conductas. Yo veo periodistas que están en la tele hoy y, a ver, no veo mucha televisión, ¿no? A la noche, por ahí un noticiero, un programa deportivo, pero al otro día ya están en Twitter mandando cualquier cosa, ¿no? Y si están identificados con un club, es en contra del clásico rival, y después viene la respuesta, y bueno, y entran en ese circuito de agresión permanente y son contribuyentes, partícipes necesarios de todo lo que estamos viviendo y padeciendo. Realmente es, en ese sentido, a mí obvio que no me invitan. O sea, a mí me dejaron de invitar a la tele, me acuerdo que iba a TN, me invitaba Nelson Castro, miren, estoy hablando de los 90 porque tenía una posición crítica que siempre la tuve del tema de los grupos violentos del fútbol, los que lucran y se llenan los bolsillos, no como los socios que pagan la cuota, van y pintan una cancha. El otro día, Fer, ¿te acordás cuando estuvimos en la AFA? Me Sí, contó algo un hincha de instituto de Córdoba, de este grupo de hinchas de Córdoba que vinieron al abrazo al AFA, que es hermoso. Yo la verdad que desconocía. Me dijo, mirá, en Córdoba los hinchas de Talleres, Instituto, Belgrano, todos los que estamos acá, General Paz Junior, Racing de Córdoba, cuando un club necesita pintar una pared, un baño, una tribuna, vamos los de otros equipos a ayudar a ese club. Nos Buenísimo. juntamos todos. Yo la verdad tenía conocimiento, bueno, en mi club en Defensores, que los hinchas iban, pintaban la tribuna, pero no que los defensores pintaban el Claro, escudo o al revés. claro. Tal vez eso sería una ficción que yo me estoy haciendo. Pero digo, esto de la respuesta, quiero dejar una idea de la respuesta en contra del Assad, también tiene un efecto benefactor en otros términos, que son los siguientes. O sea, cuando los hinchas se unen para una causa tan noble como esta, Claro. también generan un anticuerpo a esos violentos o a esos grupos que pretenden hacer de ese folclore, mal llamado folclore, una disputa permanente. O sea, que los hinchas en unidad luchen contra las sociedades anónimas también significa dar un mensaje a la sociedad en términos de que puede haber una unidad posible en términos de paz, de sociedad organizada, comunidad organizada de hinchas que van por objetivos nobles a dar disputa en determinado terreno. ¿Se entiende esto como Sí, idea? sí, sí. perfecto. Sí, sí. Cómo no. Excelente, Eso es excelente, buenísimo. Gustavo. Mirá, puedo dar fe, yo soy socio vitalicio igual de un club de la zona sur, Temperley. Nosotros quebramos y me acuerdo
la solidaridad que había en el club, y no solamente con ellos, con los hinchas de los Andes y de Banfield, que vendían rifas para ver si nosotros podíamos salir de la quiebra. Entonces, nos han fragmentado, porque en definitiva quieren eso, quieren que vos te separes. Y creo que esta lucha, al contrario, esta lucha viene por lo colectivo, porque no quieren lo colectivo, no quieren que la gente se una, porque el club genera eso, genera unión, genera solidaridad. Quieren romper con eso. Entonces me parece que esto también puede ser un boomerang que les vuelva, porque ahí se va a juntar mucha gente. Y la verdad que los clubes son, yo creo que debemos ser nosotros y Brasil, ¿no, Gustavo? Los únicos dos clubes que generan, que tienen eso tanto, porque aparte nosotros tenemos no solamente los Sí, clubes de fútbol, tenemos las sociedades de fomento, los sí. campeones del mundo salieron todos de clubes chiquitos. Mira, el otro día mencionaste el caso de Brasil, lo conozco bien porque voy bastante a Brasil y me gusta ese país, me gusta como la de todos los países su historia. Y ahí les metió una ley Bolsonaro, que es lo mismo que decir mi ley. Por eso aparecieron las sociedades anónimas, que tal vez algunas se repitan acá. Ah, Apareció en el Bragantino, Red Bull, esta empresa que tiene un montón de clubes en el mundo. Apareció en el Corinthians, también otra empresa que ahora lo dirige Ramón Díaz. Apareció en Vasco da Gama, bueno. Pero también hay anticuerpos. Ahí en mismo Brasil está la democracia corintiana, que claro, viene de la época de Sócrates, y tal claro. vez muchos no sepan de un gran obispo que tuvo Brasil, Evaristo Arns, que, yo tengo el libro acá porque me lo compré en Brasil, es en portugués escrito, que se llama Corintiano Gracias a Deus. O sea, donde contaba de su pasión por Corinthians este obispo, ya fallecido. Así que también hay anticuerpos. Y en Chile, que es un país donde también penetraron fuerte, el otro día compartí una mesa con un chico de allá de Talca, hincha de Rangers de Talca, que contó la historia del club, viste cómo le hicieron pelota, con las sociedades anónimas, que están metidas en el fútbol chileno ya con naturalidad. Y contó que el dueño de su club es un argentino, un tal Pini, que yo en alguno de mis artículos lo mencioné, que tiene 4 clubes en Chile. O sea, podemos llegar a eso, que es la otra cuestión que no se ve. Claro. Perdón, perdón, no, simplemente para este Pini fue socio de Bragarnik en Real Pilar. Y sí, está metido hace tiempo en el mundo del fútbol. Yo no sé cuál es su extracción, pero sí, también sabemos que Bragarnik hoy se ha elegido en uno de los mayores que sea, representantes de jugadores y de técnicos, inclusive tienen un equipo en España y está también respaldado por un pasado no tan claro durante su permanencia en México, más precisamente en Sinaloa, ¿no? Fue uno de los que también eh, tejió ese plan para llevarlo a Diego. Hacerle la pregunta es. No, Dale. bueno, no, estaba agregando de que este Pini eh, tenía un club acá junto con Bragarnik en Real Pilar, y yo sé que después creció muchísimo, pero no sabía que estaba en Chile, y de todas maneras pasa con ellos lo que también pasa en Talleres de Córdoba, ¿no? Está muy bien lo que está haciendo Fassi, es fantástico, pero hay volúmenes de dinero que llegan desde lugares que, como decía hace un rato Gustavo, de procedencia que es cuanto menos sospechosa, ¿no? No olvidemos que Fassi también es presidente del Club Juárez, de esa región de México que es uno de los centros también del narcotráfico, y pasa lo mismo con Bragarni, que en su momento tuvo íntima relación con la gente de Sinaloa. Sí, a ver, el tema de los empresarios, tal como yo los conocí y los entrevisté a algunos en su época, porque eran personajes que determinaban la conducta de futbolistas importantes, Septimio Aloisio, que lo deben tener de nombre, Mm, Tano Aloisio. Hasta conocía, porque tenía cierta relación de amistad con mi viejo, a Félix Latrónico, que fue el primer agente de jugadores que llevó, estoy hablando de la época de Sívori a Italia, ¿no? claro. O sea, que Suegro de Saponiti. es suegro de Roberto, De sí, Roberto, sí. sí. Y
porque la pareja, otro dato de color, la pareja de Roberto es la madrina de uno de mis hermanos. Ahí estaba el grado de relación con Ah, mira. Latrónico. Y Latrónico me contaba cómo era la cuestión. Ahora, ellos han quedado hechos unas hormigas al lado de lo que Claro, son ahora los empresarios, porque hay ya compañías multinacionales que compran clubes, compran jugadores en cantidad. Si vamos por las personas individualmente tomadas, Bragarnik hasta puede resultar un poroto al lado de corporaciones que se quedan y se apropian de clubes, de claro. jugadores, que manejan el patrocinio, los derechos de televisión, los derechos de Claro. imagen. Entonces, sí, hay algunos todavía empresarios poderosos, como ese Mendes portugués, que maneja un montón de jugadores, pero yo realmente como objeto de interés en términos periodísticos me parece que va más por investigar a las grandes empresas que quieren desembarcar acá y desenmascararlas en la medida de lo posible. Porque se creen que el rastro del dinero se pierde y no, siempre hay que seguir la pista del dinero. También, Y así como, sí, no, también Gustavo, que me gustaría también que decir algo, que lo diga vos, porque mi tío, la persona más importante que siempre he entrevistado, de que con esto de comprometerse, yo no veo, extrañamente, que ningún jugador alce la voz, no solamente para reclamar por esto de las sociedades anónimas, porque todos ellos son productos de clubes de barrio y muy humildes además, pero tampoco han dicho nada sobre esta irrupción de la AFA con el tema de la selección, en que las entradas están más caras que para ver la final del torneo de polo. Han transformado al fútbol en una actividad tan elitista que hoy prácticamente la gente común no puede. Entonces los jugadores también a lo mejor tendría que reclamar, por eso me gustaría saber tu opinión, que por lo menos 10 o 15 mil entradas estén a precios populares, porque ellos que son originarios de familias muy humildes, si no hubieran jugado bien al fútbol, ni ellos ni su familia podrían verlo. Entonces, que nadie diga nada cuando ellos son los principales responsables, me hace pensar que va a ser muy difícil si no se comprometen ellos que son los principales protagonistas. sí, sí, yo también agregaría ahí, Fer, que es preocupante que el sindicato que lo representa, futbolistas agremiados, no tenga una postura clara sobre este tema, no se haya pronunciado. Yo creo que los sindicatos están en tal situación de retroceso y de anomia con relación a la lucha por los derechos sociales, laborales, que también, yo recibo notificaciones todos los meses de FIFPro, que es la Federación Internacional de los Futbolistas Profesionales, o sea, el Sí, sindicato de jugadores a escala global. Y están en temas que para mí realmente son muy profesionalistas, que pueden ser interesantes en el debate interno, pero nadie se pronuncia sobre estas cosas. Y los grandes jugadores, sí, ahí es donde vos decís, y el otro día te escuchaba, Fernando, que la ausencia de Diego se siente y mucho de un vocero tan fuerte en términos de luchar contra este estadio de cosas que abruma, porque realmente abruma. Llega un momento que vos decís, tanta, es combinación de estupidez con hijaputez, de boludez claro. con crueldad, que bueno, se vuelve Sí. todo un combo letal. Incluso Mauro me hablaba el otro día de un artículo que yo escribí que viene a cuento, que es la guerra cognitiva. Esto Oh, de ir ya por nuestras mentes, por nuestros Sí, sentimientos, nuestras sensaciones, que se está claro, utilizando ya desde usinas de la comunicación en Estados Unidos, por ejemplo, por citar el caso más notorio, porque es el país preeminente en materia militar, todavía el dólar no se cayó a niveles. Ojalá que el grupo de los BRICS, que ahora el otro día se reunieron Xi Jinping con Putin y en la asunción de la nueva presidenta de México, los enfrenten con operaciones a escala global con una moneda que surja de claro. esa unidad, porque el mundo unipolar ya no existe. Y es más, creo que hasta me atrevo a decir, citando a Tilio Borón, que Mauro se ha leído todo, que hasta la civilización occidental, los últimos 500 años, 600 años de civilización occidental ya no tienen un peso determinante en el mundo
más allá de estas respuestas que den los neofascistas, nazis de la actualidad en términos de salir a romper cabezas, ¿no? A utilizar lo que Quino y Mafalda, Claro, el querido personaje, hablaban para bollar, el palito para bollar ideología, ¿no? ideología. Bueno, más allá de esas respuestas violentas que se están dando, yo diría que tendríamos que dejar en este mundo un poquito, por lo menos un día que nos den respiro, de hablar tanto de Venezuela o de Cuba y hablar más de Gaza, de Cisjordania, de lo que están pasando en esos lugares realmente yo cuando me llegan los videos, sigo a dos o tres que están mucho más informados que yo. este, y bueno, en ese aspecto creo que nos están corriendo el arco todo el tiempo, me permito la metáfora futbolera, y nosotros tenemos que tratar de crear nuestros propios significantes, levantar nuestras propias banderas de lucha. Y en ese caso yo creo que todavía hay símbolos muy fuertes de la identidad argentina que pesan, por lo menos pesan para nosotros, como el querido pañuelo de las madres y de las abuelas, ¿no? Que es todo un significante de la lucha por los derechos humanos, que un expresidente como Macri llamó el curro de los derechos humanos. Bueno, nos ponen siempre temas sobre la mesa y hay que salir a confrontar, ¿no? Porque las ideas que no se conocen no luchan. Si una idea no se conoce, no se difunde, no lucha. Y yo realmente ahora estoy cobrando un esquelético protagonismo por esto del Assad, y me encanta, me lo creí, y bueno, me convocan, como lo han hecho ustedes, para hablar de esto y de otros temas en la medida que puedo. Así que yo la verdad que les agradezco muchísimo. Que me No, den... yo quería decir porque me tengo que ir, de que me quedo con las ganas de seguir disfrutando a Gustavo, así que sigan disfrutándolo ustedes y sobre todo aquellos que van a escuchar el programa, porque es cierto que un fútbol distinto y mejor es posible, es cierto que una sociedad distinta y mejor es posible, pero para eso es indispensable la presencia en los medios y en los lugares de gente como Gustavo. Y no es que te estoy ni mucho menos haciendo un mimo por la amistad que nos une, sino porque los homenajes hay que hacerlo en vida y vos te lo mereces. Así que sigan disfrutándolo y nos vemos en cualquier momento. Bueno, agradecido, Fer. Yo creo que incluso, bueno, vos sos un tipo consecuente que estás en todos los lugares. Yo voy a un lugar donde hay una causa noble para difundir o llevar a la lucha y está Fernando. Siempre. Viene caminando a paso lento, tranquilo, como es él, y dice cosas importantes. No solo dice, sino, y ahora devuelvo una flor, si me permitís, y está bueno que lo hagamos, es un gran recitador de poesía y realmente me conmovió allá en Costa del Este, que fuimos a dar una charla este año, por abril creo que fue. Me conmovió realmente, tiene una memoria Una memoria elefantiásica. terrible, terrible. Así que, Fernando, tenés que salir con un stand-up de poesía por ahí, este, y hacer algo. Bueno, abrazo grandote para todos y nos vemos. Café, querido. Abrazo grande. Disfruten. Rubén, seguimos un ratito si querés y preguntarle lo que quiera y Sí, después. un placer escucharlo a Gustavo. Es fuente de aprendizaje. No se tiene todos los días esa posibilidad. Gustavo, vos que sos un hombre de fútbol, ¿no? Creo que sos un futbolista avenido a escritor. Perdóname si te suena falta de respeto, No, pero por creo que favor. no. No. Ahora después te voy a contar brevemente mi historia deportiva. Pero no. Pero te quería preguntar, ¿vos cómo ves en la actualidad el nivel del fútbol argentino? El nivel futbolístico estoy hablando, ¿eh? No me pongo en el viejo de que antes, porque ya Dante Panzeri decía en el 66 que todo el fútbol de esa época era un desastre y la época de oro era de los años 40, pero no quiero llegar a eso. Pero lo que quiero decir es, ¿vos cómo lo percibís? El Flaco Menotti me decía una vez en la escuela, para mí si Serrat viene y canta y gana 10 millones de dólares no es el problema. El problema es que venga en pantalones cortos y cante una cumbia. Entonces sí, el problema. O sea que traicione la obra. Te pregunto, ¿no está en algún lado, no hay en algún lado una traición
de la obra del glorioso y querido fútbol argentino? No sé si la palabra traición es la adecuada, pero vos me comprendés, creo. Sí, no, está muy claro el razonamiento y la pregunta que incluye. Yo creo que el fútbol, primero diría, hoy a escala global está muy estresado. Los jugadores están estresados, los técnicos están estresados, los periodistas están estresados o generan estrés. Entonces, está la presión a que están sometidos, que eso por ahí, no sé, hace 40. Yo no me quiero quedar en la visión mía personal, etnocéntrica, si se quiere, en términos futboleros, de que el mejor fútbol que vi en mi vida fue el de los 70. Y realmente lo sigo diciendo, pese a que, bueno, parezca un anacronismo. Pero yo los mejores equipos que vi, incluso en un nivel de igualdad de competencia, son incluso anteriores a la primera conquista importante que fue el Mundial 78. Y después, bueno, pegado ahí, el Campeonato Mundial Juvenil. Pero veía, no sé, al Central de la época, dirigido por Grigol, al Newell's de Oberti, Pereira Martins, bueno, había un brasileño, Sanabria. Sanabria, Becerra, Sanabria, Juan Carlos Monte. exacto, veía incluso River que no salía campeón, estaba en los 18 años, el equipo donde nacieron al fútbol JJ López, Merlo y Alonso, ese mediocampo, el Boca de Rogelio Domínguez, Ah, que tenía una delantera fenomenal y no ganó un campeonato, pero jugaba muy bien. Atlanta incluso, que tuvo un cuarto de hora con Rubén Cano, que después se fue a España, jugaba el Babi Cortés. Mirá cómo me Gómez acuerdo, Buglino. Gómez Boglino. Bueno, qué sé yo, me quedo Independiente ni que hablar. Ya estaba en el altar sí, Bochini, San Lorenzo del Toni, 72. San Lorenzo del 72, grandes equipos que, bueno, todavía en la Argentina no había, veníamos de lo que se llamó, tal vez tendríamos que ir a las raíces de la historia, ¿no? Esos significantes tan fuertes, decir el desastre de Suecia del 58, bueno, resignificar las palabras y tener cuidado en torno a eso. A mí me encanta el fútbol dinámico, me encanta, creo que hay una bisagra ahí, que llevó a distorsionar lo que fue el modelo holandés. A mí, Holanda del 74, yo lo reivindico como el ejemplo de que se puede ser el mejor sin haber salido campeón. O sea, esa estupidez que lo único que importa, primero, es ganar. Y segundo, el que es campeón es el mejor de todos. No, lo refuto No, incluso con gente querible como Román, que dice, bueno, el campeón es el mejor. No, no. para mí Holanda del 74 fue el mejor y no salió campeón. Después me dirás por qué sé yo, porque no tenía un arquero que atajaba demasiado bien. En fin, Brasil del 82 también. El Fabián. Brasil del Brasil del 82, el 82, gran campeón sin corona. exactamente, Brasil del 82 y sale Italia campeón. Bueno, en fin, creo que tenemos que ir contra el resultadismo a ultranza, porque ya nos fuimos, ya ahí, viste, no sé, la pelea parece muy difícil de dar, pero volver a las raíces, a lo conceptual. Y esto no significa, como decías vos, Rubén, recién, de volver al fútbol que le gustaba a Panseri de la década del 40, que ya no lo vamos a ver. Ah, Porque primero que las canchas levantaban humareda, polvo, eran todas de tierra, se jugaba por ahí tercera, reserva y primera, y vos llegabas al partido de primera a las 2 de la tarde, un día que había llovido, y la cancha estaba hecha pelota, era más para jugar al rugby que al fútbol. Entonces, yo creo que eso no va a volver. También creo que, como decía, el estrés es tan grande que el otro día, veía ayer el partido de River y Colo-Colo, ¿no? La presión y la contrapresión, que yo no puedo explicar en términos técnicos, porque ustedes son técnicos y lo saben, yo soy un mero espectador del hecho deportivo, pero se pierde por esa velocidad, no sé, a nivel crucero que se le quiere dar al fútbol, se pierde la precisión. Creo que, no sé si hay claro. estadística de eso. Sí, sí, Eh, sí. eh, no hay un tipo, ayer entró, por ejemplo, Castellani, el volante que era de Ferro, que a mí me encanta cómo juega, y ahí se notó que, bueno, quería hacer una pausa, o el mismo Vidal, que después vendió humo con las cosas que dice, pero en ese pase que le da al jugador de Colo-Colo, se Claro. nota claramente que aún con 37, 38 años, que es lo que tiene, sigue siendo un distinto. Bueno, eso ya lo vemos en grajeas, en cuentagotas. Ah, ¿Sabés cuál es Yo, el problema?
Perdón, Gustavo, disculpa que te interrumpo. No, ¿Sabés no, cuál es no. el problema? Nosotros que trabajamos hace años en el ámbito del fútbol infanto-juvenil, Ah, el claro. problema es que eso ya lo estás viendo en el fútbol Eso es infantil. lo que te quería decir. A eso iba a decir. De todo Eso lo que que dice, nosotros claro, estuvimos hablando hasta ahora, de claro, los representantes, de la claro. privatización que también se da en las divisiones inferiores, donde los niños, yo siempre dije, un niño llega a un club siendo jugador, todos los niños llegan siendo jugadores y los queremos convertir en futbolistas. O sea, le sacamos lo bueno que tiene. Sir Ken Robinson, un famoso pedagogo inglés, decía, todo niño es un artista hasta que llega a la escuela. Y yo lo traspolo al fútbol. ¿Es así o no, Mauro? Después Sí, nosotros sí, estamos con sí, el modelo pedagógico, el sistema. El otro sí. día un alumno de la escuela me nota y me manda un mensaje y me dice, profesor, dice, estuve en una reunión de neurociencias, no sé. Y hice una pregunta que usted siempre hace. Pregunté, ¿cómo hizo Pelé, Maradona, el Beto Alonso, Garrincha, Cruyff, etcétera, etcétera, para jugar tan bien sin las neurociencias? Me puso, nadie me pudo responder. Yupanqui decía, no es necesario degollar a los nietos para elogiar no es necesario degollar a los abuelos para elogiar a los nietos. Y yo creo que la pared, Gustavo, en la rabona, el pase tres dedos, la gambeta en su desparpajo, son atemporales, me parece. Y no Sí, creo en eso que haya un fútbol moderno y antiguo. Lamentablemente, al fútbol juvenil le está llegando ese virus que lo está matando, que es también hacerle creer a todo que lo único importante es ganar. Y para mí, lo único importante es jugar. Todo lo demás es anecdótico. sin No sé qué ninguna pensás duda. vos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo se lo digo siempre. Tengo un hijo que tengo 5 hijos varones de Claro. 2 mamás. Pero hay dos que juegan bastante bien. Uno jugó en las inferiores de Lanús, después dejó, hoy es un orgullo para mí porque es contador público, profe de educación física. Y el otro es uno de los mellis, yo tengo mellizos de 14, que estaba jugando en Bristol, el club de donde salió el Kun Agüero, hoy devenido vocero del Azad. Bueno, y Toto Salvio y otros jugadores, un lindo club de Parque Patricio. Ahora está frisado porque se dedica al judo, va a ir a los Evita, porque, bueno, tiene que mejorar en la escuela. Pero digo, eso lo veo yo, lo veía como papá yendo a los partidos, tanto Claro. de inferiores de Lanús como inferiores de Bristol, de Papi, de fútbol infantil. Y en eso yo les hago una contribución ahora que incluso a Mauro no se la dije. Hace unos años, yo trabajé como productor en una película que creo que es un material, si no lo conocen, bastante piola, interesante, se llama Argentina y la fábrica de fútbol. Está en internet, es un documental de 1 hora más o menos, donde describía el director ese mundo del fútbol infantil y cómo interactúan los intermediarios con los padres. Es una película que yo quiero mucho y que si algún día la quieren pasar, no solo ¿Qué que la pueden sacar. año? ¿De qué año es? Esa película tiene una particularidad. La inició como productor un hermano de la vida para mí, el vasco Urzagasti, Guillermo, que fue un gran amigo. Lamentablemente falleció en el 2007, en febrero del 2007, y quedó inconclusa su producción. Y ahí es cuando me llaman a mí para trabajar en su lugar. O sea que la película tiene que ser estrenada en 2008, 2009. Ah, Me acuerdo que aparece bastante en la película porque estaban las inferiores de estudiantes Vivas. vivas. Sí. Y bueno, y otros personajes. Yo aporté algunos. Me parece eh, que la vi algo de eso. bueno, si viste algo, es un material interesante para compartir con los. Claro. Y aparte, porque la dirigió eh, gente que sabe mucho de cine. Yo me he dedicado circunstancialmente a esto. Y creo que sí, hay que volver a decir vamos a jugar a la pelota, no al fútbol. Ah, Nosotros cuando éramos chicos decíamos vamos a jugar a la pelota, ¿viste? Y ahora no, bueno, vas a jugar al fútbol y vas a jugar al fútbol en condiciones que tenés al lado tuyo gente que vomita toda su bronca y sí, destila sí. sus frustraciones semanales en un pibe. Yo no puedo concebir jamás cómo un padre
insulta a un niño que tiene la edad de su propio hijo. No, O pero sea, Mirá, Gustavo, es terrible, Gustavo, es terrible. yo estoy en dos clubes, uno en la Universidad Nacional del Litoral y el otro en BENUR, y acabamos de crear, por una iniciativa propia, el Consejo Lúdico Infantil. Yo me reúno una vez como director, una vez por mes, con los niños de las distintas categorías, porque digo que los verdaderos especialistas del juego son ellos. Si vos supieras las cosas que me dicen los chicos y nunca le damos participación a ellos, Claro, nunca, o vos te imaginás, Mauro, que alguien llegue a un no, entrenamiento sin la planificación. ¿Cómo no, le va a preguntar a los niños qué quieren hacer? no, eso es una falta de Pero es autoridad al revés. increíble. Claro, Nadie les quiere preguntar porque absolutamente todos les dirían que quieren jugar y los adultos no se lo permitimos. sí, sí, sí. Yo creo que hay que, siempre digo lo mismo, vos Mauro ya estás podrido, pero digo, hay que devolverle el juego a los niños y ellos nos van a devolver una sociedad mejor y futbolistas de Sí, élite. Mientras más intervengamos los adultos, menos posibilidades de eso vamos a tener. sí, 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 mirá, total. vos dijiste me encantó eso porque tenés que escribir algo sobre el fútbol estresado, porque es buenísimo. Lo nuestro, novena división en el club, cada vez se está pareciendo más al fútbol profesional. Desde el griterío de los entrenadores hasta el pedido de roja de también de los Sí, contrarios. Los chicos se festeja una entrada fuerte, o sea, todo lo que encierra, porque te digo la verdad, a veces se termina siendo un fútbol profesional. Es decir, donde es verdad, entonces, ese fútbol estresado, seguí diciendo, a ver, ¿por qué el fútbol estresado? Es decir, ¿por qué también? Porque lo que vemos nosotros también es como que no hay paz. Es decir, el partido de inferiores que generalmente podía gritar uno, pero había respeto entre los futbolistas. O sea, se ha mejorado en las canchas, se ha mejorado porque hoy la verdad jugamos en unas canchas terriblemente buenas, el calzado, se mejoró en todo, pero se está perdiendo lo que hablamos siempre, que se perdió la calle y se perdió lo silvestre y el respeto que tiene que haber entre nosotros los colegas, porque es sí. formativo esto. O sea, no puede, hasta el árbitro con su reglamento tendría que ser un formador también de los chicos y explicarle, ¿me entendés? A través del reglamento. Sí, por eso yo volvería a las fuentes. En ese caso es bueno releer a Panzeri, que hablaba del fútbol y su círculo multitudinario y obsceno. Agregaba la palabra obsceno ya en la década del 60-70. Eso está escrito en Burguesía y Gangsterismo en el Deporte, que Uy, es sí, lo leí, buenísimo. uno de sus dos libros. El otro sobre el juego, que es el que él dice que creo que no servirá para nada. Sí, sí, este Fútbol, libro no sirve para Fútbol, nada. Dinámica del Impensado es el más famoso de sus libros, pero a mí me formó mucho Burguesía y Gangsterismo en el Claro, Deporte, que lo buenísimo, tengo por ahí en una edición original buenísimo, sí, del 74, sí, sí. y hablaba de eso, de lo obsceno, que ya era en esa época, él lo describía con sus principios rectores de lo que Sí, sí. pensaba, ya no sobre el fútbol, sino sobre la vida. Más allá de que tuviéramos diferencias políticas, ¿viste? Porque Panzeri era una persona muy crítica del peronismo, de los Sí, sí, fenómenos. sí, sí, sí. Yo, claro, soy de izquierda y me defino así en cualquier lugar que voy, pero tampoco podés desconocer ni renegar del legado histórico de las conquistas Claro, claro, del claro. peronismo. Y bueno, en ese aspecto yo no coincidía, pero después desde el punto de vista de su, Mirada, ya de su mirada del claro. juego, y creo que sí, que volviendo a lo que dije antes, el fútbol está estresado porque le ponemos ahí toda la adrenalina, toda la responsabilidad y todo el desafío, casi como que tiene que ser nuestro diván, ¿no? Nuestro espacio de media hora de terapia con el psicólogo, donde vamos a sacar todas nuestras broncas. Y yo no digo que en una cancha, a ver, tampoco nos vamos a poner en Carmelita descalza y decir, bueno, a nadie se le va a escapar una puteada, una queja, un grito fuera de lugar. Yo a mis hijos les enseñé que el partido empieza y termina, son 90 minutos y después que se terminó, chau, se acabó. Hablamos de otra Claro. cosa. En todo caso, podemos hablar del juego o alguna cuestión, pero fue.
porque se vive así, de una manera muy loca, metiéndole una presión constante. Y lo que dice Rubén es la génesis de todo esto, o sea, nace del fútbol infantil, de los Sí, chicos, sí, sí, mucho de antes, que claro. la pedagogía ahí falla. Yo, a ver, soy padre involucrado porque acompañaba a mis hijos a los partidos, ¿no? Tengo y tuve esa posibilidad que tal vez en otra época, porque el deporte era, y ahora le respondo a Rubén lo que habías dicho antes del deportista que no fui, bueno, algo así dijiste. Ajá. Mi viejo, yo me probé en Atlanta, cuando Atlanta estaba en primera en los 70 y no quedé. Y me acuerdo las palabras de un técnico que no sé si ustedes lo tendrán en su memoria, que se llamaba Bettinotti. Sí. Bettinotti, bueno, estaba a cargo de la práctica y me dijo, mira, pibe, cuando dejes de fumar, volvé y te probás de nuevo. Así que me defenestró. Yo fumé lamentablemente de los 15 a los 25 y fue en esa época que me fui a probar. Tampoco era bueno como para decir, bueno, iba a llegar por ahí en un equipo de la B, de la C, no sé. Entonces me dediqué a jugar al rugby y mi viejo pensaba, porque mis amigos del colegio iban al club YPF, que era todo lo contrario a un club elitista, y que desapareció, uno de los pocos clubes que desapareció en la Argentina. Y una vez me acuerdo de una conversación en la cancha de Racing, en un partido que mi viejo fue a relatar. Mi papá trabajó muchos años con José Salomón, que fue un número 2 de la selección argentina de la década del 50, 40. 50, sí. Sí, era comentarista, jugador de Racing. Y Salomón le preguntó, no me olvido más porque yo tenía 15 años, dice, ¿el pibe juega al fútbol? Y mi viejo le contestó, no, es un burro, lo dijo en joda, ¿no? Pero es un burro, juega al rugby. Entonces, yo me quedé ahí, ¿viste? Y hice de eso como un desafío para superarme. Obviamente tampoco llegué demasiado lejos en el rugby porque estudié, después mi viejo murió muy joven, yo tenía 20 años y era hijo mayor, tres hermanos varones, tuve que laburo desde antes de los 20, pero... Y bueno, dejé, llegué a jugar en reserva y nunca más jugué. Pero digo que tenemos que estar involucrados. Yo no tuve la suerte de que mi viejo por ahí me pudiera venir a ver a mí. No sé si porque en esa época no importaba tanto el deporte Claro. o porque trabajaba sábado y domingo, pero hoy los padres están todo el tiempo. Yo veo a la mamá, a los padres. No, Es no, casi no, terrible. como El un chico tour de... claro, porque el chico también, desde muy chico, ya es sostén de familia. Sí, el otro día me dijo algo muy interesante la pareja del profesor de judo de mis hijos, ¿no? Yo le hago un comentario sobre una mamá, porque ahora van a los Evita en Mar del Plata y uno de mis hijos clasificó por capital primero en su categoría. Sí. Y le digo, sí, pero en los Evita en Mar del Plata es un lío porque los padres, me contó una mamá que había ido, que no tenía contacto con la hija, que había ido a competir, que la veía de lejos en un gimnasio allá, no sé, había 10 tatamis y no se veía nada. Y me dijo algo bastante razonable. Me dijo, el juego es de los chicos, no es de los Buenísimo. padres. La verdad que yo al principio me quedé ahí, digo, bueno, porque un padre también uno piensa, pone guita, se tiene que trasladar a Mar del Plata, el alojamiento y toda la comida se la pagan a los niños, no a los padres. Y uno quiere ir a verlo al hijo, pero tiene razón. O sea, es el juego de los niños. Y Claro, como decía Rubén y vos recién, uno se dejarlo mete como tranquilo. adulto y después le arruina la expectativa al pibe, ¿no? Exactamente, exactamente. El juego de los niños. Che, quedan 7 minutos. Lo que quiera cerrar, no sé, Rubén. No, yo lo único que quiero decir que realmente me sentí muy bien conversando con ustedes, que me preguntaran, porque nosotros estamos acostumbrados como periodistas a preguntar y no a que nos pregunten. Claro, Yo tal vez tengo esa gimnasia también por ser docente hace muchos años, sobre todo en la UBA, y donde estoy en una materia que se llama Taller de Redacción y Géneros Periodísticos, donde también tenemos nuestros problemas porque hay chicos que desconocen completamente la historia, claro, tienen poca cultura general. Yo lo noté mucho más eso en los terciarios. Además, estoy en la Universidad Nacional de La Plata y es un orgullo para mí que me hayan designado al frente de una cátedra que concursé como titular, que se llame Comunicación, Deporte y Derechos Humanos. O sea que combina los tres tópicos de la comunicación, el deporte como derecho, y nosotros claro. le explicamos
alumnos que el deporte es un derecho. No porque Claro, lo diga yo o lo diga alguien que sí, sabe sí, más que yo del ambiente, sino porque está incluso establecido en el Comité Olímpico Internacional, en la Carta Orgánica claro. del COI. Como la Eh, educación, Exactamente. claro. Entonces, ese Como el derecho, juego. Como como el el juego, juego, como el el juego. derecho humano al juego, que yo creo que tenemos que ir por ahí. Por eso, les confieso, estoy más entusiasmado en esta época de mi vida, que tengo 66, en ser docente y trabajar como docente, con mi propia pedagogía, con alumnos, escucharlos, enriquecerme, Claro, porque uno aprende también de ellos y de ellas, que del periodismo. claro, Eh, o sea, sé que, bueno, somos pocos tal vez los que tocamos ciertos temas y eso es como que a mí me hace sentir obligado a seguir participando desde el medio que estoy, Página 12, en los grandes debates que se dan. En términos deportivos, diría que las sociedades anónimas deportivas que quieren instalar es el gran debate de hoy. El que no lo quiera ver, que no lo vea, ¿no? Y después en todo lo que vos sabés, Mauro, que yo escribo de temas bien. internacionales, porque a mí desde chiquito ya me devoraba todo lo que tenía que ver con el mundo. Ah, Me formé de alguna manera leyendo los medios claro. sobre la guerra de Vietnam, Sí, sobre la sí. descolonización del África. Me encantó, hace no mucho, otra rareza, que en el programa que hace Atilio, Paula, que es una Con la socióloga que Claxo. en el mismo, exacto, que estamos en el mismo grupo de la red, me convocaran para hablar de un par de temas africanos, lo que está pasando en el Congo, porque yo he Ah, leído mucho, no es que me formé en estudios africanos, pero creo saber bastante del tema. Y hablamos de África y me encantó, como está encantándome hablar con ustedes de temas claro, generales. claro. Estoy mirando el reloj, quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. Pero realmente me sentí, no lo digo para, yo no digo nunca las cosas para quedar bien, ni en el buen sentido, ni en el mal sentido. O sea, si digo algo que pienso que está mal en términos de mi propia visión del mundo, lo digo con datos, trato de no adjetivar. Les explico a mis alumnos que no hay que adjetivar. Hemingway lo decía, ¿eh? Si pones un adjetivo está bien, pero si es posible que no pongas ninguno, decía algo así. Qué bueno. Eh, y bueno, creo que tenemos que, yo como periodista, en definitiva, de lo que sé es de mi trabajo, de mis investigaciones, de las que me hago cargo, ¿no? Siempre los estimulo a los pibes y a las pibas a que escriban textos que los representen, que tengan vigencia, Ah, que no pierdan vigencia. Yo tengo una web ahí que le subo todas mis notas, bueno, Derribando Muros se llama, sí, sí. y creo que muchas notas resisten el paso del tiempo porque los temas tienen vigencia, Sí, ¿se entiende? sí, sí. Y podemos hablar en clave actual de lo que ya pasó antes, como yo estoy, y estábamos citando a Panseri recién, Claro, que Burguesía y Gasterismo es un libro que tiene 50 años. claro, Eh, claro. y bueno, tenemos que aprender de aquellos que pasaron por la vida antes que nosotros, lo que decían ustedes del respeto, de escuchar al otro. Hay un libro muy interesante que, no lo tengo acá, pero que yo lo llevo ahora, lo leo y lo releo, que se llama El arte de tener siempre razón, De de Schopenhauer. Schopenhauer. Schopenhauer, que es un filósofo, que lo escribió hace, no sé, 250 años o 300 años. Y habla bueno, cómo el hombre quiere siempre imponer su propia razón aun cuando sea una versión deshonesta de los hechos, a toda costa, y siempre argumenta y contraargumenta. Él era crítico en términos de la honestidad o deshonestidad del hombre. Así que en ese aspecto yo creo que me voy incluso con el intercambio porque me estimularon a pensar yo otras cosas y incluso hablar de algunos temas que me enriquecieron en esta charla con ustedes dos y con Fernando. Lamento que no haya podido Sí, estar sí, Ángel, sí, me una lástima. ha encantado. Mándenle un abrazo de mi Sí, parte, sí. que siempre, y que sobre todo siempre recuerdo aquel Banfield de mediados de los 80 que se fue en la cancha de Vélez al descenso, Aplaudido. aplaudido. Muchas Así gracias. que Muchas no, gracias, no, al Gustavo. contrario, les dejo esa recomendación de la Argentina y la fábrica de fútbol para Sí. sus trabajos en Gracias. inferiores. ¿eh? Gracias por, como diría un docente
de la facultad, amigo. Sos un gran abridor de cabezas, como lo es Rubén. Sos un gran abridor de cabezas. Nos abriste mucho Gracias, la cabeza. Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias por las enseñanzas. Un abrazo enorme. Chao, El, Mauricio. el abrazo a ustedes, les agradezco mucho. Chao, Gustavo. Me piden el podio. Imposible. La rompieron todos.